en casa y estamos dirigiéndonos al peligro que están corriendo nuestros chicos en casa hacia la exposición a la pornografía. En la semana número 1 hablamos de que estamos en una generación porno nativa, una generación que tiene acceso a la pornografía de primera mano directamente en sus celulares, en sus tablets, y no solo eso, sino que todo el ambiente en el que están viviendo nos dirige hacia esa área. Lo vemos en anuncios publicitarios, en cada una de las películas o series que estamos viendo. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta generación que está expuesta a tanta sensualidad y erotismo, y cómo cuidamos sus corazones y cómo logramos que esta generación pueda permanecer pura aún en este tiempo? Es lo que hemos venido viendo. Entonces, eso fue lo que hablamos a grandes rasgos en la sesión número peligro en casa, y estamos dirigiéndonos al peligro que están corriendo nuestros chicos en casa hacia la exposición a la pornografía. En la semana número 1 hablamos de que estamos en una generación porno nativa, una generación que tiene acceso a la pornografía de primera mano directamente en sus celulares, en sus tablets, y no solo eso, sino que todo el ambiente en el que están viviendo nos dirige hacia esa área. Lo vemos en anuncios publicitarios, en cada una de las películas o series que estamos viendo. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta generación que está expuesta a tanta sensualidad y erotismo, y cómo cuidamos sus corazones y cómo logramos que esta generación pueda permanecer pura aún en este tiempo? Es lo que hemos venido viendo. Entonces, ella es la licenciada Silvia Rey, panameña, aquí vecina de Costa Rica. Ella es directora de un ministerio de liderazgo en transición, en formación, perdón. Ella trabaja con adolescentes y está trabajando en pro de las nuevas generaciones. Ella le apasiona toda esta parte de formar y llegar a los chicos a la plenitud de lo que Dios tiene con ellos. Entonces, hoy la vamos a dejar con ustedes, el tiempo es de ella, para que pueda hablarnos más sobre su tema de hoy. Muchas gracias, Laura. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Y obviamente todos venimos hablando sobre el mismo tema, y que tiene que ver con la pornografía, y que obviamente yo creo que todos estamos claros en que la pornografía no es más que la representación ilustrativa, gráfica, animada a la actividad sexual. O sea, cuando tú la miras gráficamente, en video, música, en fin. Esa ilustración gráfica, es decir, esa exposición textual que te permite ver toda la actividad sexual, es lo que nosotros denominamos como pornografía, y que es una industria que es multimillonaria, es una industria de más de 2.500 millones de dólares al año. O sea, es una industria sumamente poderosa, y lo que nos hemos dado cuenta es que con el tiempo la industria ha venido enfocándose a las nuevas generaciones, porque si empiezas a hacer al chico adicto desde muy pequeño, vas a tener un cliente a largo plazo. Básicamente es una industria que de eso vive, de lucrar. De hecho, yo hace poquito estaba leyendo un artículo sobre Pornhub, que es uno de los mayores proveedores de pornografía en los Estados Unidos y en el mundo actualmente. Y Pornhub acababa de decir que con la pandemia lo primero que hizo fue liberar todo su contenido, y su consumo subió al 60% durante los últimos 3 meses que hemos estado en cuarentena. O sea, el consumo de ellos mismos acaban de lanzar sus estadísticas, del 60% del consumo de ellos subió tan solo en la pandemia, es decir, en la cuarentena. Entonces, eso nos dice cuán importante es y cuánta fuerza tiene la industria pornográfica en este momento. En los Estados Unidos, como decían antes la psicóloga, y de hecho está comprobado que 9 de cada 10 chicos de entre 8 y 16 años ha visto pornografía, 9 de cada 10. Y en Latinoamérica estamos llegando por la misma ruta, porque resulta ser que ahora con el avance tecnológico y los chicos tienen mayor acceso a dispositivos tecnológicos desde muy pequeños, los papás les están dando tablets, celulares, con acceso a internet con muy poca supervisión, o con ninguna supervisión en el peor de los casos. Y eso hace que el consumo de los niños en Latinoamérica está comenzando a los 8 años. Lo que nos plantea una realidad, que de pronto sus niños, si usted tiene niños de esa edad, o que está en ese rango, o ya sea que de pronto o ha visto pornografía, o sus amiguitos o sus compañeros de clase, o alguien del círculo que usted conoce de niños, puede que haya sido expuesto ya a un contenido pornográfico.
Entonces, me pidieron que convertiera un poquito sobre las causas espirituales. Miren que les pongo espirituales, yo no sé si, Laura, ya tienes la presentación, yo no sé si la Ya estás te la poniendo o pongo. no. Ah, ok. Entonces, de pronto vamos a ver en la presentación y ustedes mírenla y van escuchando. Vamos ya estamos en la segunda, en el segundo slide. Eh, las causas, perdón, en el tercero, Laura, perdón. Las causas espirituales y los efectos del consumo de pornografía. Pero esas causas y efectos espirituales, antes de hablar de eso, yo necesito que nos hagamos una gran pregunta. Y es la siguiente: ¿cómo una persona, un niño, un adolescente, un adulto termina consumiendo pornografía? Puedes pasarla, Laura. ¿Cómo? ¿Qué hace que una persona termine siendo consumidor asiduo de la pornografía? Les tengo que decir lo siguiente: la palabra de Dios no plantea un solo elemento bíblico ni un solo texto que te hable de la pornografía como nosotros la conocemos. La palabra te habla de impureza sexual, la palabra te habla de prácticas nocivas, pero la palabra no te habla, digo, con ese contexto no, pero te habla, básicamente te habla de la desnudez, te habla de ese tipo, pero no te habla de pornografía, no como nosotros conocemos la pornografía. Sin embargo, hay un pasaje en la Escritura, podemos seguirla ahora, un pasaje en la Escritura que es muy interesante, que es la siguiente, que es el pasaje de David y Betsabé. El pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que curiosamente es un pasaje que ilustra gráficamente el espiral descendente de una persona que cae en pornografía. Y lo vamos a ver rápidamente, pues yo no sé cuánto tiempo tengo, entonces voy a tratar de no ser tan extensa. Ok, me gustaría que ustedes que están en su casa tengan ahí, dejémosla hasta ahí, tengan allí su Biblia y que buscaran un momentito segunda de Samuel capítulo 11 y leyeran conmigo el verso 2. El verso 2 nos cuenta que una tarde, al levantarse de la cama, David comenzó a pasearse por la azotea de su palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa. Y dejémosla hasta ahí, hasta donde era sumamente hermosa. ¿Y saben qué es interesante? David está en su casa de lo más relajado, de lo más tranquilo y de repente, ¡buf!, aparece esta mujer. Él se asoma por su balcón y ve a esta mujer probablemente o desnuda o en ropa muy transparente porque se está bañando, ropa interior. Nadie se baña con un manto y una toalla y todo el chéchere encima. No, no, tú te bañas con ropa muy ligera. Entonces David queda prendado, dice que la mujer era muy hermosa. Y es lo primero que se despierta y pasa exactamente igual cuando una persona ve una imagen pornográfica. De pronto estás viendo en tu computador y de repente por accidente, ¡pum!, y te sale algo, ya sea en tu celular, en un mensaje que te enviaron, y esa imagen es el primer paso, es el que causa el primer efecto de lo que yo suelo llamar la curiosidad insana. Esa curiosidad que se despierta, ¿por qué? Porque lo que viste cautivó, eso fue lo que le pasó a David, lo que vio lo cautivó, y lo cautivó al punto que él quedó en shock. Él quedó tratando de inmediatamente saber la siguiente: ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? Porque esta mujer había causado en él un impacto. Ahora, el verso 3 nos dice algo muy importante, pero quiero recalcar este punto. Es la siguiente, Lali. El enemigo solo necesita, ¿sabes qué? Exponerte a una imagen, un flash, un segundo. Solo necesita eso. Y él solo va a lanzar la imagen y va a esperar tu reacción, porque la reacción le va a decir a él si la trampa funcionó o no. Yo leí hace muchos años un libro que se llamaba Las 12 transgresiones y el autor planteaba una práctica muy, muy simple. Él decía que teníamos que practicar la ley del segundo segundo. Él decía, tú no puedes evitar que vayas por una calle y de repente ves una valla con una imagen grotesca, imagen de un desnudo. Ese es el primer segundo, pero lo que haces después de ese primer segundo es lo que cuenta. Y David en el primer segundo pudo haber quitado la cara y haberse ido a buscar cualquiera de sus concubinas. Y total tenía mujeres, hombre. Tenía mujeres, tenía esposa y tenía concubinas. Pero no, él se quedó prendado y manda a buscar a la mujer. Y le dicen que la mujer es una mujer casada. Y sin embargo, a él a eso no le importó. Por eso es que es muy importante a los que son papás que tengamos claro esto. Es necesario que usted le hable de los niños de la sexualidad lo más pronto posible. O sea, en serio, mientras más pronto les hable, va a ser mejor. Siguiente, Lali, gracias.
Mientras más rápido los exponga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si el niño logra entender el valor y la pureza de la sexualidad en el diseño de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a tratar la sexualidad con ese mismo valor y pureza que él entiende. Entonces, no se limite en hablarle de sexualidad porque los niños tienen la capacidad de entender. No le estoy hablando de que le hable de coito desde que tiene 3 años, pero le estoy hablando de que hable de su cuerpo, de hable de algunos elementos importantes que de pronto más adelante señalo con mucho más detalles. Pero quiero exponerle algo y es lo siguiente. Puedes pasarla, Lali. Los niños pueden ser, sabes, expuestos a pornografía por sus compañeros de clase, en su escuela, pueden ser expuestos por el celular, por el dispositivo, pero le voy a decir algo que a veces ignoramos. Es el consumo de pornografía moderada al que el chico se expone en la casa, o de sexo moderado. ¿A qué yo llamo sexo moderado? A las escenas de besos apasionados en las películas, a las escenas de besos eróticos prolongados o escenas de sexo sugerido que de pronto no está explícito, o escenas de desnudos parciales o desnudos trivializados en películas de comedia que a veces nos encantan ver. Resulta ser que usted está viendo esa película, el niño la está viendo y el niño está ahí con usted viendo esa escena. Pero como no es una película con un alto contenido pornográfico, nosotros decimos, no, una peliculita, es una cosita de nada. Y ese sexo moderado causa un efecto en la mente y el corazón del niño. Eso fue lo que le pasó a David. David vio una mujer y esta mujer despertó algo que es el siguiente paso. Dice la escritura en el verso 3 que por lo que David mandó que averiguar quién era y le informaron que se trataba de una mujer casada, pero a él no le importó porque ya ella había despertado algo importante que se llama lujuria. Y eso es lo que hace la imagen pornográfica. Ahora, ¿qué es la lujuria? Pues es el exceso abundante de estímulos que te excitan todos tus sentidos. Y eso causa la pornografía, causa excitación, causa placer. Por eso es que la persona queda conectada a ella. Por eso es que la persona después no se puede despertar de ella, no puede despegarse de ella. Y en el caso de David se despertó un anhelo incesante por ver más. Ya no solo quería verla, él quería codiciar, quería poseerla. Y es que una pequeña escena vista por accidente tiene el potencial de convertirse en un gran problema, amados. Seguimos, Lali. Una pequeña escena. Ahora, ¿cuál ha sido yo creo que el gran error de nosotros? Pueden seguir. Es que hemos juzgado a los niños con nuestro criterio. Hemos asumido que porque hay situaciones, escenas que de pronto no nos estimulan nuestro cerebro, tampoco están estimulando el cerebro del niño. Cuando usted ve un beso romántico, hay una película romántica, qué bonita, y está el beso ahí en todo su esplendor, y de pronto usted no sintió gran cosa, un besito de nada. Usted no le metió mente, pero el niño estaba sentado cerca de usted. Usted no puede asumir que porque usted tiene cierta madurez o de pronto usted tiene con quién desahogarse cuando siente excitación, el niño no va a sentir nada. Y esto ha sido una gran imprudencia. Hemos juzgado al niño con nuestro criterio y son niños. Ahora, ¿cuál es el tercer paso en esa espiral en el que vamos descendiendo? El tercer paso tiene que ver con algo muy interesante, con la mentira. Dice el verso 4 al 6, pero me voy directamente al 6. Entonces David le vio un mensaje a Joab, mándame aquí a Urías elitita, y Joab lo hizo así. David trató todo un plan estratégico porque cuando Eliseo supo que la mujer estaba embarazada, dijo, Dios mío, yo tengo que resolver este asunto. Y este tercer paso de la mentira es porque la pornografía, en el caso del que cae ya y viene la lujuria, viene el tercer paso. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver, sabes que estás haciendo algo malo. Así que empiezas a engañar. La pornografía viene y produce en ti el hábito de engaño. La mentira se hace parte de tu vida, porque en el fondo sí sabes que estás haciendo mal. Miren, yo les tengo que decir esto, y es que los dispositivos con acceso a Internet son una trampa de muerte para los menores. En serio, son una trampa de muerte. Les dan acceso a información indiscriminadamente. El problema con esto es que el criterio no lo establece el celular, si yo tengo un celular, o mi computadora, si estoy frente a ella. No, el criterio lo establezco yo. Y si el menor no tiene criterio, entonces usted le está dando un arma para que él mismo se haga daño. ¿Por qué le digo eso? Podemos seguir la siguiente. Porque la pornografía es degenerativa. La pornografía, seguimos, perdón. Sí, ok, dejémosla ahí. Porque la pornografía es degenerativa, es adictiva. Entonces, necesitamos ser mucho más atentos en eso. El cuarto paso es es hipocresía. En la palabra usted va a ver, y usted conoce el pasaje, pero puede verlo con más calma, que David
invita a Urias, lo recibe como si fuese su amigo, le pregunta cómo está todo en la guerra y encima lo invita a tomar, lo invita a cenar y lo invita a que vaya y se acueste con la mujer, pues. Y es completamente falso a David con este hombre, Urias, completamente falso. O sea, lo trata con toda falsedad. Y por eso nos referimos a la hipocresía, porque los que desarrollan una compulsión por la sexualidad, y yo lo llamo compulsión porque realmente es algo que te motiva, que te mueve y tú no lo puedes manejar. Resulta ser que cuando tú le hablas del tema de pornografía, ellos lo que hacen es que fingen una pureza que no existe. Ellos fingen. O sea, si tú agarras a un niño o a un menor que está siendo ya asiduo consumidor de la pornografía y tú hablas con él de sexualidad o lo llevas a una lección, él va a fingir que él no sabe nada. Él va a actuar como si él fuera la persona más ingenua. ¿Por qué? Porque ya la hipocresía es parte de su vida. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos esto, porque a veces yo no estoy diciendo que es que se vuelven malas personas, estoy diciendo que este es el espiral descendente y que es bueno que lo tengamos claro, porque si queremos ayudar a este tipo de personas, vamos a tener que ser conscientes de esto. La pornografía, quiero resaltar esta parte, es degenerativa. Creo que uno de los slides se saltó, pero no importa, escúcheme. ¿Por qué es importante que usted sepa que es degenerativa? Porque eso quiere decir que la persona empieza en eh, a, a perder las cualidades que le distinguían y termina en un estado mucho peor del que estaba originalmente. Es adictiva, o sea, en otras palabras, es como una droga, te haces dependiente de ella, la necesitas. Y es autodestructiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que, que tiene este hábito empieza a hacerse daño a sí misma y en el proceso va a hacerle daño a otras personas. Porque lo que pasa es que cuando ves las imágenes, llega un punto en que las imágenes no van a ser suficientes, vas a necesitar mucho más. Y es lo que nos lleva al siguiente paso, que es el de la pérdida de valores. La conducta de la persona se hace cada vez más recurrente, necesita mucho más. Así que empieza a perder la conexión con los valores que eran parte de su vida, valores que de pronto usted transmitió, como el respeto, valores como la honestidad. Esos valores desaparecen de la vida de la persona. Simple y sencillamente desaparecen. ¿Por qué? Porque en esta espiral descendiente, al ser degenerativa, empieza esta persona a adquirir nuevos antivalores, valores como el engaño, valores como la manipulación, la inmoralidad y otras prácticas como la masturbación y demás. O sea, por eso es que es sumamente delicada el asunto de la pornografía y es una pena cuando nosotros no le damos la atención debida. Puedes pasarla. Ok, yo creo que a ese slide le falta algo, pero no importa, yo lo tengo acá. Quiero recalcar un punto y es este. Es importante que nosotros no minimicemos cuando un niño cae en una práctica de esta clase. Sumamente importante. Porque si usted minimiza el que dice, bueno, es que solo él estaba viendo una cosita. O de pronto, no, yo no creo que mi hijo tenga un problema, yo creo que solo fue una vez. Y usted no le brinda el cuidado que se merece, quiero decirle por experiencia propia que eso va a terminar en serias consecuencias. Yo fui adicta a pornografía por más de 12 años. Entonces, le puedo hablar con toda propiedad cuando le digo que es un problema que se agudiza con el tiempo, no se resuelve. Si no se atiende a tiempo, no se vuelve más. No es que yo simplemente dejo de ver pornografía. Ay, estuve viendo por 6 meses, pero ya, no quiero más. Llegué a este punto. No, no, no. A medida que empiezas a consumir, vas a querer más y más. Y consumes es como cuando nosotros le advertimos a los chicos que tienen relaciones románticas y le decimos, mira, establece límites porque donde terminas hoy comienza mañana. Ustedes saben, ¿no? Si el chico hoy se besa con la novia y le mete la lengua hasta acá, mañana cuando se encuentren él quiere meterle la lengua hasta acá y entonces va a querer meter la mano más allá. Eso es una realidad. Bueno, así pasa con la pornografía. Donde terminaste de ver algo hoy, mañana quieres comenzar allí.
Lo que terminaste viendo hoy lo vas a querer mañana ver y entonces vas a ver otras cosas mucho más. Así que es importante que nosotros no minimicemos el impacto que puede tener en la vida. Obviamente, estuvimos viendo un video muy interesante sobre el impacto en el cerebro y todo lo que se ha ido descubriendo con los últimos años a través de la neurociencia. Pero la realidad es que el impacto emocional, el impacto espiritual, el impacto moral, es una cosa increíble. Vives en un vacío. Por eso es que es importante que no lo minimicemos. Y por último, ¿qué otro espiral descendente vemos? Esto de la pérdida de valores, usted lo puede ver en David, lo puede ver en la palabra, por eso le animo a que lo revise con calma, porque usted va a ver que este David mintió, manipuló y encima escribió una carta así bien bonita, poética, mandando a matar al hombre. Pero la cúspide del asunto es la pérdida de toda sensibilidad espiritual. Este texto sí quiero compartírselo, que está en el verso 25, que es la pérdida de toda la sensibilidad de David. Le informan a David que murieron sus soldados y que murió Urías el Eteo, a quien él había mandado a matar. Y David dice esta expresión que es increíblemente dramática. Dile a Joab, de mi parte, que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Que no se aflija tanto. O sea, no le estaban diciendo que se había caído una chancleta, le estaban diciendo que se había muerto la persona que él había mandado a matar. Y él le dice, dile que no se aflija. Y es que el problema con la pornografía es que a medida que la persona se hace un consumador y va descendiendo en esta espiral, se vuelve fría, indiferente, se vuelve insensible. Es lo que nosotros encontramos en la palabra cuando hablamos de que la persona tiene ataduras, de que la persona se vuelve esclavo del pecado. El apóstol Juan lo dice de una manera muy simple, dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que hace la pornografía, te vuelve un esclavo. Bueno, eso es lo que hace el pecado en general. Pero en el caso de la pornografía es que es adictiva y por ser adictiva, entonces es mucho más compleja. El corazón se endurece y la persona simplemente deja de sentir. Escúcheme bien, esta parte es muy importante. Deja de sentir culpa, deja de sentir dolor, deja de sentir empatía, deja de sentir amor. Esa es una realidad. La persona deja de sentir, simplemente no siente. Dice, pero ¿cómo no siente? No, no siente. Aprendes a bloquear todos tus sentimientos y los ocultas, no sientes. Porque si sientes, vas a sentir culpa y te vas a sentir mal por lo que haces. Porque si sientes, vas a sentir vergüenza y no quieres, no estás listo para manejarla. Entonces, no sientes. Y se los digo como alguien que no solo yo lo he vivido y lo viví, sino como alguien que trata con personas que están en esta condición. Y créanme, la, la parte más difícil una vez que uno empieza a atender a una persona que tiene un problema de adicción, algún tipo de conducta nociva, es que la persona no siente ningún tipo de dolor, ningún tipo de sentimiento, no siente. Y toma mucho tiempo hasta que esta persona reacciona y logra sentir remordimiento, culpa, dolor, amor. Es una cosa, es un asunto muy complejo, porque la mente se fracciona. Esto que decía este psicólogo, este periodista, me pareció sumamente emocionante y a la vez divertido. Para mí divertido porque son cosas que yo he visto antes. Me parece súper emocionante como hablaba de las conexiones, pero es que yo te lo puedo decir de una manera mucho, muy simple, es esta. Me encanta lo que hacen ellos con la neurociencia porque están descubriendo cosas que nosotros antes desconocíamos. La persona simple y sencillamente fracciona su mente, secciona su mente. Entonces tiene una mente dividida. Y como tiene esta mente dividida, fraccionada, simplemente agarra todo lo que debió ser sentimiento y lo sepulta en una parte de su mente. Y cuesta mucho, de ahí que emerja. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Se los digo en serio. La terapia conductual es muy buena, pero sin Cristo yo no garantizo, no hay terapia que haga que la persona tenga una conducta sana permanentemente. Sin Cristo es muy complicado. Necesitas mucho carácter. Y cuando llegas al punto de adicción ya has perdido el carácter hace mucho tiempo. Que eso tiene que ver con el hecho de que la persona se endurece, la persona se hace indolente ante el dolor. Ahora, lo peligroso de esto es que no hay un tiempo establecido para esa espiral.
O sea, yo no te puedo decir que, mira, cuando tú empiezas en la pornografía, resulta ser que, mira, te puedo decir que, ok, cuando tuviste el primer impacto y ese impacto te causó curiosidad insana, pasan 3 meses y después de 3 meses viene la lujuria. Yo no te puedo decir eso, es mentira. Para algunas personas puede tomar un año, para algunas personas puede tomar 6 meses y para algunas personas puede tomar semanas, porque tiene que ver con la exposición de la persona al material pornográfico. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con la continuidad, con la dependencia que empieza a generarse en la persona. Entonces, soy una persona que puede llegar a este punto de pérdida de toda sensibilidad a los 8 años de que fue por dosis viendo, y puede que haya una persona que en menos de un año esté en esta condición. Ahora, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer sería entonces, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que ha caído en esta condición? ¿Cómo los ayudamos? Es la pregunta que tenemos que hacer. Es la siguiente. Sí, por favor. Yo creo que es lo primero que quisiera decirles. Durante mucho tiempo, padres cristianos han vivido en un tabú absurdo con respecto a la sexualidad y han dejado que sus hijos crezcan sin hablarles de sexo. Y tienen que empezar a hablarles ya. Ya. Tienes que hablarles del sexo, tienes que hablarles de la sexualidad, tienes que hablarles del diseño de Dios, tienes que hablarles de la privacidad en cuanto a su cuerpo, tienes que hablarles del respeto al cuerpo, del amor y el cuidado que ellos deben tener con su cuerpo y con el de otros. Porque si empiezas a hacer eso, vas a quitar lo que existe, que es el morbo. La pornografía se alimenta del morbo. Ahora, nosotros a veces lo hemos alimentado con nuestros chistes de doble sentido. ¿Cuántos cristianos celebran chistes de doble sentido? Yo he visto un montón. Es detestable. Yo llegué a un punto en que me cansa porque no puede ser posible que nosotros decimos que somos luz y ahí andamos practicando las prácticas de las tinieblas. Pero ni siquiera nos damos cuenta, en automático celebramos el chiste de doble sentido. Y eso es morbo. Y ese morbo es el que hace que nosotros después no podamos hablar de sexualidad con pureza. Pero es necesario y urge que usted empiece a hablarle de sexualidad a su niño ya, a su adolescente, su preadolescente ya. Háblele, por favor. Eso sí, háblele en amor, porque la conversación debe buscar soluciones y no culpables. Si el muchacho ya vio pornografía y usted lo descubrió, entonces acérquese, aborde el tema, confronte la situación, pero no la confronte buscando un culpable, sino buscando soluciones. Segundo, aborde el tema con naturalidad. Mientras más normal seamos, más normal el chico lo va a tomar. Y con el respeto de muchos, o sea, necesitamos empezar a dejar o sea, todos lo queremos resolver reprendiendo. Y yo soy 100% pentecostal. La libertad es instantánea, pero la transformación de una persona toma tiempo. Y a veces hemos ignorado esa parte, el tiempo. Necesitamos invertir tiempo. Utilice preguntas directas. No le dé vueltas al asunto. No diga, ¿qué estabas viendo esa cosa? Esa cosa se llama pornografía. Estabas viendo mujeres desnudas, si es un varón. ¿Por qué lo viste? Hazle preguntas directas. ¿Por qué lo viste? ¿De dónde te vino la idea? ¿Te gustó lo que viste? Pregúntale. Es importante. Si yo te diera permiso, ¿lo volverías a ver? Es una pregunta importantísima que yo le haría a un hijo mío. Si yo te doy el permiso, ¿lo volverías a ver? Porque eso te va a decir si el muchacho entiende el valor de la sexualidad desde la perspectiva de Dios o si simplemente no lo entiende todavía y vas a tener que trabajar en esa otra área. Segundo punto, hable con convicción firme. Es la siguiente, hable con convicción firme, porque el niño sabe que está mal. Escúcheme bien, yo empecé en la pornografía de manera accidental a los 8 años. A los 8 años mi mamá no era cristiana y estaba viendo una serie que no era apropiada para nadie, ni para ella ni para nadie, pero cuando la gente es adulta dice tiene un criterio formado. Y yo, como toda niña curiosa, me escapaba de mi cuarto, arrastrándome. Mi mamá veía su serie con la televisión, con la luz de la sala apagada. Entonces yo me iba arrastrada y arrastrada me metía debajo de un sillón donde ella estaba sentada a ver la televisión.
y empecé a ver una serie que no era apropiada para mí. Y esa serie luego dio fruto a que yo terminara en pornografía. Entonces, quiero que sepa que yo lo hacía oculto porque en el fondo, a pesar de que era niña y no tenía idea, sabía que estaba mal. ¿Por qué lo hacía oculto? Porque sabía que estaba mal, algo me decía que estaba mal. Entonces, por favor, seamos conscientes de esto. El niño sabe que está mal, él sabe que eso está mal, pero él necesita saber por qué está mal. Eso es lo que necesita saber, por qué está mal. Porque al saber por qué está mal, entonces usted va a poder responder las preguntas que él tenga y dirigirle a las respuestas correctas que Dios plantea para la sexualidad, que es buena, es un regalo, pero que tiene su espacio en la vida del individuo. Lo va a poder llevar a que él reconozca la culpa, porque no puede pedir perdón si no entiende que hizo algo malo y si no entiende por qué es malo. A que él pueda confesar su acción y que entonces realmente pueda tener un arrepentimiento. Miren, ¿cómo lo planteo? De esta manera para tratar de hacerlo muy simple. A veces hay papás, y voy a salirme un poquito del cuadro, pero es que me permite ilustrar la situación. A veces hay papás que tienen niños con problemas de identidad sexual. Ahí está el niño con problemas de amaneramiento marcado, el niño con problemas de afirmación en su identidad masculina, y está este padre que no interviene en el asunto. Entonces viene un día, llega a la iglesia y escucha que de pronto los afeminados no entran al reino de los cielos y sabe que su hijo está por esa onda. Quizás no es homosexual, pero tiene ese problema. Y que es afeminado, el muchachito está todo delicado. Entonces, ¿qué hace el papá? Lleno de sabiduría. Viene y dice el niño, papito, ¿te gustan las mujeres? ¿Qué va a decir el niño? Sí. Obviamente le va a decir que sí. Usted no le está preguntando nada. Entonces, ¿te gustan las mujeres? Sí. Él va a la iglesia. A él le tienen que gustar, se supone. Si no le gustan, igual le va a decir que sí. Porque la manera de abordar la conversación es equivocada. Bueno, así mismo pasa acá. Si el muchacho no entiende por qué lo que él está viendo está mal, qué daños le puede causar a su corazón, a su mente, a su relación con Dios, a su valía personal, a su futuro matrimonio, o sea, esos elementos, él no lo va a poder hacer. Él no se va a poder arrepentir. Si yo le digo, lo que hiciste es pecado, tienes que arrepentirte, ¿qué va a hacer el niño castigado? Sí, perdón, señor, aunque ni siquiera lo está diciendo de corazón. A lo mejor está llorando porque tiene miedo que usted le dé una tunda. Entonces necesitamos empezar a hacer las cosas de manera más sabia, porque la palabra dice que la mente de Cristo nos ha sido dada, menos emocional y mucho más sabia. Tercero, discipline, pero discipline en amor. Es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que discipline? Porque las consecuencias son sumamente importantes. Las consecuencias son importantes, escúcheme. Las consecuencias son importantes para construir carácter y convicciones. Cuando usted no le pone consecuencias a su hijo por quebrantar una norma suya, una norma del hogar, usted le está diciendo a su hijo que esa norma no existe y que no había necesidad de que existiera. Usted tiene que establecerle disciplina. Suspéndale el celular, suspéndale la televisión, suspéndale horas de juego. O sea, haga algo que le diga a él, yo hice mal. Quítele privilegios. Yo no le estoy pidiendo que le quite la comida. Usted tiene que darle alimentación, porque eso es un derecho. Usted tiene que darle techo, eso es un derecho. Usted tiene que darle educación, eso es un derecho. Yo le estoy pidiendo que le quite privilegios. Privilegios. Ir al cine es un privilegio. Bueno, ahorita nadie puede ir al cine, pero horas de juego es un privilegio. Un celular no es una necesidad, es un privilegio. Una tablet es un privilegio. Entonces entendamos bien que es una responsabilidad como padre y que es un privilegio. Quítele privilegios y demuéstrele a él que hay consecuencias por sus acciones malas. Porque la Biblia nos enseña que Dios al hijo que ama corrige. Es importante que lo hagamos. Cuarto, establezca límites. Por favor, establezca límites. Esa es la siguiente slide. No asuma que porque lloró el niño en la conversación, ya se solucionó todo. Escúcheme bien. Yo vi esa imagen pornográfica a los 8 años. Yo nunca más vi pornografía hasta los 12 años. A los 11 años volví a ver pornografía. No dejé de verla como por 5 meses y luego me convertí. Y cuando me convertí, comenzó mi lucha. Porque entonces todo lo que había vivido vino conmigo, con todo.
Y a partir de ahí fue un ciclo de caídas y recaídas, un ciclo de levántate y cáete. Así que yo no le estoy hablando de teorías, le estoy hablando de una realidad. No asuma que con una charla todo se solucionó. No descanse, por favor, en la madurez del niño. Es un niño. Escúcheme bien, yo soy una mujer adulta y yo no confío en mí, porque Nina Silvia Reed le demostró a Silvia de lo que es capaz. Yo confío en Jesús, Él me sostiene, Él me sustenta, Él es el que dirige mi vida. Yo no confío en mí, porque mi carne me ha demostrado de lo que es capaz. Entonces, ¿cómo vamos a estar confiando en niños por amor a Jesucristo? ¿Cómo vamos a estar confiando en un adolescente y le vamos a estar dejando celulares hasta en el cuarto hasta las 3, 4 de la mañana viendo a la mamá ahí de Tarzán? ¿Qué nos está pasando en este tiempo? No descansen la madurez de ellos porque no son maduros, están en formación. Supervise y revise el uso de los dispositivos en compañía del niño para que él sepa que él, ¿sabes qué? Necesito que revisemos tu celular. ¿Se va a ofender? Claro que se va a ofender. Pero dígale, perdón, la confianza se quebrantó porque yo te di un aparato para buen uso, le diste mal uso. Ahora tenemos que construir confianza. Eso implica que yo voy a revisar este celular las veces que considere necesario. A veces te voy a avisar y a veces no. Así que dame, siéntate aquí conmigo, vamos a revisar. Eso es un padre responsable que asume su rol en la formación del carácter de sus hijos. Mantenga la comunicación abierta para evitar futuras tentaciones y situaciones. Mantenga la comunicación abierta. Pero acuérdese, usted está construyendo. Ahora le voy a decir algo que usted tiene todo a su favor si es padre. Es este. La mayor influencia en la vida de los chicos siguen siendo los padres. Lo dicen los pastores, lo dicen los psicólogos, lo dicen los consejeros. Siguen siendo los padres. Por lo tanto, use bien esa influencia. Úsela intencionalmente. Bueno, hemos terminado. Soy toda oídos. Gracias por su tiempo. Traté de ser muy puntual y muy breve porque no sé cuánto tiempo tenía, pero sé que no era tanto. Para que nosotros ayudemos a los chicos a construir una sexualidad sana, nosotros tenemos que tener una sexualidad sana. O sea, nosotros no podemos hablarles a los chicos de los perjuicios de la pornografía si yo considero que es buena. Necesitamos tener una sexualidad sana. Y amados cristianos padres, la sexualidad sana no la determina ni usted ni yo. Y no la determina el mundo con el criterio formado, la determina Cristo con la palabra. O sea, nuestro manual de procedimiento y nuestro manual de vida es la escritura. Por lo tanto, más que la opinión mía o la opinión de alguien, ¿qué dice la escritura al respecto? Porque en la escritura me sustento y a través de ella entonces voy a decir, oye, esto me edifica o no me edifica, esto funciona o no funciona. Es importante que tengamos una sexualidad sana. Eso va a ser la diferencia en la formación que vamos a tener con los chicos. Sí, como estuvimos viendo que muchas veces a la juventud se le apunta eso, ¿verdad? Es que así vas a aprender, pero al final hablamos que la pornografía no enseña un tipo de relación, sino que más bien hace un tipo de persona, que era lo que venías hablando de esa espiral que va cayendo hasta formar un tipo de persona, Sí, 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 sí. no un tipo de práctica sexual realmente. Ok. No sé si me escuchan porque de repente trató de entrar una llamada. Muchos adolescentes caen porque tienen preguntas y como no se atreven a hacerla en su casa, buscan en el internet la pregunta, la respuesta. Sí, dice aquí en el chat tenemos, dice, si quiero revisar el historial del celular de un adolescente, ¿hasta qué edad puede un padre hacerlo? Porque algunos dicen que eso es solo para niños y que cómo le van a revisar el celular a su hija de 16 años. Perdón, su hija de 16 años se mantiene. Su hija de 16 años es autónoma. Su hija de 16 años vive en su propia casa y no en la suya. O sea, esto es simple. Delante de Dios, mientras esté en su casa, mantenida por usted. ¿De qué psicología estamos hablando? Estamos hablando de lo que establece la palabra. Dios le va a pedir cuenta a usted. Ahora, yo no estoy pidiendo que se lo arrebate, chiquilla, ven acá. Sentémonos a conversar primero, porque establezcamos la conversación.
Lo ideal es que ella misma le permita a usted revisarlo. Y dice, ¿sabes qué, mamá? Míralo con confianza. O papá, míralo con confianza, no hay problema. Pero si vives con un secreto y misticismo, entonces vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es que tienes que ocultar tú en tu vida? Y empieza, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser firmes, amorosos, pero firmes. Es cierto que tiene edad y que no estamos para que la agarremos de las greñas, pero está en su casa. Digo, si yo soy mamá para pagarte la comida y comprarte la ropa, mamita, ¿qué crees? Pasa más que el aparato ese, porque esto no es democracia. Mientras tú seas mantenida por mí, aquí hay dictadura, mando yo. Es Sí, simple. O sea, ejerce la autoridad que tiene. La semana pasada yo les comentaba precisamente, no le tengan miedo a sus hijos, es que ahora les tienen miedo y que si se enoja y que si no me quiere y que si se resiente. No, Okay, es el adulto exacto. responsable de guiar y cuidar y proteger a ese hijo que está en formación. Absolutamente. Y es que le voy a decir algo, que se ponga bravo no hay problema. Parte de la vida implica que nos vamos a enojar. Es parte del crecer. Me voy a enojar con este, me voy a enojar en el taxi, me voy a enojar. Es parte del proceso de vivir. Pero también hay una realidad. Cuando la persona me confronta, me está diciendo que me ama y en el fondo lo voy a agradecer. El verdadero amor se nota. Entonces, cuando usted le dice, qué pena, mamita, pero aquí mando yo, deme acá, ella se va a poner brava. Claro que se va a poner brava. Y si nunca lo había hecho, con más razón se va a poner brava. Pero al final tiene dos problemas, ponerse brava y quitarse la rabia. Pero sabe que ella va a saber que usted la ama y que usted está peleando por ella. Está peleando por su bienestar. no, y Porque los en el fondo jóvenes todos nos hoy damos en día cuenta. carecen de eso realmente, de que alguien les ponga atención para sí o para no, porque muchas veces los papás ya los dejan, como decías, descargan ahí en la madurez del que él elija, que él escoja, y realmente ellos están buscando una guía. Y uno lo ve muchas veces en las iglesias, como ellos, yo lo veo con mis adolescentes, ellos vienen a contarme sabiendo lo que yo les voy a decir y que los voy a regañar, porque necesitan que alguien les dé luz, que alguien Exacto. es el interés de alguien. Y muchas veces el papá ha soltado esa autoridad para no entrar en contrariedad y eso hace falta en el ser humano. Lo que pasa es que el papá hoy día quiere ser amiguito. Y no entiende que su papá no es ser amiguito, es ser papá. Uh-huh. Decía Eso es un, todo. decía un expositor en cuanto a niños, no les regalen un celular, présteselo. Entonces usted no tiene que decir, venga para revisarle su celular, no, el que yo le presté, vamos a ver qué uso le está dando usted al celular que yo le estoy prestando, porque muchas veces es mío, no lo toca porque es mío. Y realmente no, sigue siendo la autoridad de los padres la que ejerce sobre sus hijos, así tengan 16 o 17, ¿verdad? Exacto, si están en la casa. Si son dependientes, es que no son autónomos. Exactamente. Sí, tenemos ya ahora sí varias preguntas, comentarios. Dice, yo quería preguntar en lo personal, yo puse que he visto pornografía, por lo que hemos hablado de música y películas, que ni lo buscamos, pero llega sin avisar. Entonces, ¿cuándo uno diría que ve pornografía? Cuando conscientemente tomas la decisión, ahora, seamos realistas, o sea, hoy día los videos de música es una cosa impresionante. Tú puedes ir y de repente aquí te ponen aquella hemorragia en alga de esas mujeres y que bailando en unos bikincitos que tú vas a ver hasta el apellido de la mujer. Lamentablemente eso es una realidad. Una cosa es que tú accidentalmente veas eso y tú quitaste la cara, caramba, qué cosa más vergonzosa, qué incómodo. Y otra cosa es que tú te sentaste a ver televisión en tu casa y sale la escena erótica, la escena subida de tono y tú en vez de cambiarla te quedaste ahí viéndola. ¿Por qué te quedaste viendo? Ah, no, es que yo tengo criterio formado, pregúntale al Espíritu Santo. Por favor, preguntémosle al Espíritu Santo. Porque el criterio no es nuestro, es el del Espíritu. Cuando yo empiezo conscientemente a ver, sabiendo que está la escena inapropiada, yo estoy viendo. Conscientemente estoy tomando la decisión de nutrirme de material pornográfico. Ahora, cuando estamos hablando de gente que cae en adicciones porque ya, o sea, llegó, lo vio, siguió viendo, estamos hablando de desnudos, un montón de cosas, empieza a ver esto y el problema del ser es que comienzas viendo una cosa y terminas viendo porno más fuerte, porno negro, porno oscuro, bueno, es una cosa increíble, es bien, bien dramático.
Sí, tenemos otra pregunta aquí, Nina. Dice, ¿qué hacer cuando un adolescente confiesa un desorden o inestabilidad sexual, pero pide no hablarlo con nadie o que no le cuente a sus padres? ¿Cómo hacer en ese caso para no romper la confianza y a la vez ayudar? Ok, voy a aclarar algo que es importante. La confianza en el ministerio con los chicos es una confianza limitada. Usted no es el papá de él, usted no es la mamá. O sea, yo soy líder de un adolescente, yo no soy su mamá ni su papá. Yo no puedo abrogarme el derecho de taparle a un papá si una peladita se sale con una barriga. Ah, porque yo soy su confidente, su super líder, súper chévere, que yo le tapo todo. No, no, ese no es mi rol. Si tiene un problema de identidad sexual, yo tengo que ayudarlo a él, llevarlo a él al punto en que él confiese a sus padres, que él mismo le diga a sus padres, estoy teniendo esta lucha, pero tiene que llevarlo a ese punto, con paciencia, con consejería, pero tiene que llevarlo a ese punto. Yo ayudo a cierto tipo de personas, con cierto tipo de situaciones, y no estoy hablando de adolescentes, ¿no? Aún adultas. Y llega un punto en que estas personas tienen que delante de sus padres decir, este ha sido mi historia, porque es importante, es por sanidad. Y toca. Eso sí, el tiempo que sea necesario, yo les acompaño hasta que llegue el punto de, que llegó el momento de tener la conversación, tienes que confesar tu pecado. Y la persona tiene que confesar su pecado. Ahora, cuanto más un adolescente que necesita ayuda psicológica, necesita ayuda emocional, necesita consejería, y tú puedes darle toda esa ayuda. O sea, yo puedo darle toda esa ayuda. Yo no puedo asumir esa responsabilidad. Yo puedo darle la ayuda inicial, pero si tiene un problema de ese tipo, yo tengo que llevarlo al punto en que él diga a sus padres, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque yo no puedo financiar la ayuda psicológica de un chico mío. Yo no puedo financiar la consejería profesional de una oveja mía. Entonces yo necesito llevarlo a que sus padres se involucren, porque a todo esto son sus padres. Es su responsabilidad. No es mi responsabilidad. Es que ese es todo el problema de la iglesia actual, en general, la iglesia evangélica. Ha sido nuestro problema como iglesia durante los últimos 30, 40, 50 años. Nos asumimos la responsabilidad espiritual de nuestras ovejas como si fueran nuestros hijos y le quitamos la responsabilidad a los padres y no es nuestra responsabilidad, es de los padres. Sí, exacto. Y es hacer ese equipo, ¿verdad? Al final ese es nuestro papel, es el hacer equipo y acompañarle, pero sí, no podemos tomar en una posición que no nos corresponde por más que amemos al chico, necesitamos más bien que él entienda el por qué tenemos que hablarlo con sus padres. Eso sí, llevarlo a él a ese conocimiento y a esa convicción, no, no traicionando su confianza, más bien hablándolo con él, que él sepa que lo vamos a hacer, que él sepa por qué lo vamos a hacer, como esa ayuda integral de la que hemos estado hablando. Tenemos Exacto. aquí más comentarios. Nos preguntan si la pornografía puede llevar a patologías como zoofilia, pedofilia o necrofilia. Sí, qué pena, pero te tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque la pornografía te decía que es degenerativa. Mira, tú comienzas por lo que la gente llama desnudo. Comienzas viendo desnudos. Luego de los desnudos entras en el porno suave. Tiene que ver con actividad sexual normal. Pero al ser degenerativa terminas viendo pornografía gay, orgías, y de ahí para allá vas degenerando. Sadomasoquismo, etcétera. O sea, por eso que sí, ¿sí? Por eso puedes desarrollar una serie de patologías. Hay gente que yo conozco, no me lo han contado, estoy hablando de gente que yo conozco que ha llegado al punto de ver a sus propios parientes acostados en la cama durmiendo y esta persona parada viéndolos teniendo excitación con solo ver a sus propios parientes dormir por el grado de generación al que ha llegado. Hay gente que me ha contado sus experiencias y quiero decirte que son sumamente dramáticas. Hay casos de gente que por pornografía comenzó y luego terminó en abuso infantil. O sea, esas cosas están pasando, porque la pornografía es mucho más dañina de lo que la gente quiere reconocer.
Sí, y habíamos hablado justamente de eso, que el problema es que la dosis más fuerte no es más tiempo viendo pornografía, sino esa innovación que cada vez va a más violencia, a esa variedad que va llevando a todos estos. Volvemos al punto, o sea, es que llega un punto que ver no es suficiente. Todo el que ve pornografía después de algún poco de tiempo termina en masturbación. Después de pornografía ya no te es suficiente, necesitas algo más. Necesitas más. Es que no es suficiente ver. Por eso es que es el problema. Tú necesitas más. Sí, tenemos otra aquí que yo creo que esta es, ocupamos aclararla porque dice, según ese 2%, Nina, ¿qué beneficios tiene la pornografía que llama la atención a un adolescente o adulto o niño? Sin embargo, este 2% fue respuestas personales. No es que Nina dice que en un 2% es beneficioso, sino eso No, no, no. fue Yo hice, fue que alguien en la encuesta dijo, sí es beneficioso. Y eso dio el plan para decir, si yo considero que es bueno, no puedo enseñar sexualidad sana. No estoy diciendo que es buena, no, no es buena. La pornografía no es buena. No tiene nada bueno, o sea, no aporta nada bueno en la vida del individuo. Honestamente te lo digo. Hay gente que dice, no, pero es que si tú estás casado para aprender poses, eso no es cierto. Eso no ayuda. De hecho, dicho se distorsiona la sexualidad. Por la sexualidad como Dios la diseñó, no, no aporta nada bueno al individuo. Todo lo que aporta es negativo. Créeme que te lo digo con toda propiedad. ¿Puedo, Ajá. no sé si puedo opinar? Eh, bueno, escuchando, sí, toda la razón. He escuchado también eh, exa- acerca de la sexualidad, como Dios la estableció, y en un matrimonio también la sexualidad lo que hace es que la mente, en este caso, del que consume pornografía, se distorsiona a tal punto que causa infidelidad en el matrimonio, o que, en este caso, la esposa o el esposo no lo satisfaga porque es tanta la distorsión que Satanás produce en las personas de la sexualidad que piensan que hay algo más placentero que eso. Entonces, en un matrimonio solamente lo que hace es destrucción, traer destrucción al matrimonio y por ende acarrea una maldición para los hijos. Si las cabezas, en este caso el sacerdocio del hogar, consume pornografía, es algo seguro, casi 100% seguro que los hijos pasen a consumir lo mismo. Es lo mismo como comentaba, en este caso, la expositora, que a través de su madre que veía con contenido, alguna serie con este contenido, pasó prácticamente a ejercer lo mismo después en el niño. Y hay un versículo que se toma como, en este caso, tiene eh, tomarlo de hartas formas, y que habla cuando en Marcos dice, si alguien quiere robar a la casa de un hombre, primero tiene que atar al hombre fuerte y después saquea todo lo que hay en la casa. O sea, si las cabezas de hogar son atadas en el área de sexualidad, puede el enemigo destruir toda la familia. Todos, hijos, nietos, todo lo que haya, en este caso todos los lazos familiares pueden ser rotos. Es algo de verdad tremendamente increíble, muy increíble. Es por eso que las exposiciones, tanto de la clase pasada como la de ahora, han sido tremendamente importantes para la educación, más que a los niños, a los padres, porque si los padres no se educan desde las iglesias, nosotros a los niños es el 20% que podemos hacer de lo que se puede instruir en la palabra y en esta área, así que eso quería aportar. Sí, aquí tenemos, por cierto, un comentario similar, o era una pregunta. Dice, como el papá de ellos que veía pornografía, ¿usted cree que ellos jalen con el deseo de ver? No es un deseo que se hereda, es que te expones. Yo no heredé el deseo de mi mamá, yo me expuse a algo que ella estaba viendo. La práctica del pecado hace que tú veas eso como normal. ¿Me explico? O sea, yo tenía una amiga, cuando retomé con la pornografía a los 11 años, porque tenía una amiga que su tío veía pornografía y tenía revistas Playboy para tirar para la, te podía forrar un cuarto de revistas Playboy. Entonces mi amiga
adolescente, preadolescente, se robaba la revista y nos poníamos a geniarla. Fue curiosidad insana. Nos expusimos al contenido pornográfico. O sea, yo quiero entender, o sea, es importante que nosotros entendamos, sí es cierto, la Biblia nos habla de que hay pecados generacionales, sin embargo, si su hijo nació de nuevo, su hijo nació de nuevo. Esa cadena se rompe. El problema no es eso. Y si usted ya se arrepintió y ahora usted no practica eso y ahora es que usted se casó y tuvo sus hijos, ellos no están heredando lo pasado de cuando eran adolescentes. Eso no es así. No, no, no. El detalle es que si estoy practicando o estoy exponiéndome o sus amigos lo están exponiendo, él va a caer en la práctica. Yo necesito entonces tener respuesta para dar. El pecado no se hereda desde esta perspectiva porque entonces estamos invalidando la sangre de Jesús. Y Jesucristo rompe toda herencia. Pero los hábitos que yo adquirí, si no los entrego a Jesús y adquiero nuevos hábitos, entonces mis hábitos van a dar frutos. Aquí el problema que estuvo es que yo me expuse y nunca traté ese tema con Dios, yo simplemente lo dejé tirado. Y cuando yo recaí en pornografía fue mucho más complicado para mí, porque entonces ya tenía internet, ya era tan fácil como que un clic, hermano. Entonces, es importante que nosotros entendamos, o sea, cada persona es responsable por las decisiones que toma. Yo no puedo culpar a mis padres por mis decisiones. Yo puedo decirles que ellos me expusieron, me expuse porque ellos tenían una mala práctica, pero ellos no son responsables por mis decisiones. Yo como persona aún pequeña tomé decisiones y yo sabía que estaba mal, porque uno siempre sabe cuando está mal. Si tú, porque ningún niño llega y dice, papá, yo vi un pene. No llegas diciéndole eso a tu mamá cuando lo viste. Pero ella dice, mamá, me encontré un real. ¿Por qué le cuentas que te encontraste $1 o un real emocional? ¿Y por qué no le cuentas que te encontraste un pene en una película? ¿Ah? Porque sabes que el pene está mal, porque no debiste verlo. O sea, vamos a aclarar, la persona es responsable. Es importante que hagamos esa aclaración, porque a veces los padres, en el amor que tienen, siempre quieren ver al hijo como víctima del pecado. Y no somos víctimas de nuestro pecado. Es importante que lo entendamos. No somos víctimas del pecado. El pecado es adictivo, dañino, lastima, sí, pero no soy su víctima. Algo importante en ese punto es el patrón conductual que se da, ¿verdad? Porque no lo hablo como herencia, sino como un patrón conductual que hay en una familia de normalizar ver esas cosas, ¿verdad? Y entonces es normal ver las chicas bailando con poca ropa, el papá le enseña al hijo, la mamá le enseña a la hija los pasos así como más sexys, y entonces ahí el patrón conductual llega a ser tan tóxico que todo se ve tan normal que al final, cuando un chico se ve envuelto ya en pornografía, es más, muchos papás, mientras no te dé problemas, ahí manejarlo, ¿verdad? Porque tienen cola que les majen, pero definitivamente es muy importante el papel de los padres, es básico el papel de los padres a la hora de poder prevenir, que es lo que tratamos de hablar en estas charlas, prevenir todo lo que se pueda, hablar directo con los chicos, enseñarles estrategias para no tener que llegar ya como al caso extremo de una adicción. Exactamente, entonces sí, definitivamente lo vemos y lo hemos dicho en cada charla, el papel de los papás es fundamental, pero el papel de enseñar y educar, que es lo que vamos a ver en la última charla, ahí es donde también nos va a poder dar herramientas, porque van a haber chicos que viven en estos entornos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No es decir, de ahí lo sentimos por los chicos, no, es como lanzar también ese reto a esos chicos que ya no tenemos el alcance con los padres. Entonces, vamos a ir caminando sobre eso en las siguientes sesiones. También aquí alguien pregunta sobre los chicos que ya saben borrar el historial
pero, y alguien le contestó, ¿verdad? Sobre control parental. Recuerden que eso es la charla de la siguiente semana, ya dándoles el anuncio, ¿verdad? La siguiente semana vamos a hablar sobre tecnología, sobre aplicaciones, sobre los entornos digitales, los problemas en los entornos digitales para los chicos, más que todo ahora que están, ¿verdad? En casa con todas el internet a mano. Entonces, eso es tema de la otra semana y vamos a seguirlo tratando. Vamos a ver si tenemos para 1 o 2 preguntitas más. Recuerde que si usted no ha puesto su correo electrónico en el chat y usted quiere recibir el material, lo puede poner ahí. Lo que voy a hacer es que esta vez voy a enviar los 3 materiales porque algunos me dicen que les faltó uno, les faltó otro. Entonces, póngalo en el chat mientras vamos terminando. Dice, ¿causará el mismo daño las películas de acción como la pornografía al cerebro de los niños y los jóvenes? En el video hablaban de violencia, no de películas de acción. Hay categorías y categorías. La violencia es una cosa. La violencia sí está demostrado que la violencia sí afecta al cerebro del individuo. De hecho, está comprobado que los niños que crecen expuestos a violencia en barrios marginales o en zonas de guerra desarrollan ciertos bloqueos mentales que son los que le permiten poder vivir, porque de otra manera no podrías vivir manejando semejante grado de estrés y tensión. La violencia excesiva sí afecta al cerebro y el desarrollo del individuo. ¿Quieres decir algo? Sí, Ahora, yo quiero aclarar algo, es importante. Lo que la ciencia no puede hacer, Jesucristo sí lo hace. Jesucristo regenera, Jesucristo sana. Porque sí es cierto que las células del cerebro se atrofian cuando te expones a material pornográfico y sobre todo cuando lo haces desde muy pequeña como era yo. Pero Jesucristo sana totalmente tu cerebro, restaura tus estructuras, restaura tus valores y sana tu mentalidad, porque los expertos dicen que toma 7 años borrar una imagen de tu mente. 7 años. Pero Cristo borra, Cristo sana. La sangre de Jesús sigue teniendo poder. Ajá. Con respecto a la violencia, es muy paralela al daño que se tiene. El problema es, porque claro, uno recibe un niño en consulta de 5 años que lo traen porque le pega a todos en el kinder, porque todo es violencia. Pero cuando uno le pregunta al padre qué juegos de video tiene, son de violencia. Entonces él llega a normalizar esa conducta como parte de su vida, ¿verdad? Muchos por sobrevivencia, según los barrios, ¿verdad? Donde vivan, pero muchos por la exposición de horas y horas a un juego donde todo es violencia. Pero el problema en la pornografía es cuando se une la excitación sexual con violencia, que ahí entonces ya viene exactamente la amígdala a tirar la misma señal y es donde la distorsión lleva a daños tan perjudiciales, ¿verdad? De el ser humano atacar a otras personas. Así que tiene un daño muy, muy paralelo. Sí, recordemos que los niños están aprendiendo por imitación de conductas. Por eso es tan importante todo el proceso que ellos llevan de adaptación social, de ver a sus compañeros. Entonces, cuando ellos están aprendiendo imitación de conductas sobre la vida y sus conductas van a ser violencia, van a ser erotismo, va a ser sexualidad en todo lo que ven, pues ellos van a estar imitando esas conductas. Uno ve a veces esos chiquitos en, bueno, es que ni es preescolar, es materno, ahí bailando ese reggaetón y restrega. ¿Por qué? Porque es lo que han visto. No, ellos no tienen la capacidad y la malicia de decir, mira, voy a hacer esto para... No, pero ellos están repitiendo esos patrones. Entonces eso pasa cuando están exponiéndose a toda esta cantidad de erotismo y toda esta cantidad de violencia, que sí decíamos, es diferente acción con violencia, pero cuántas veces están expuestos también a todas estas películas de violencia directa y explícita en casa, ¿verdad? Que ahí es donde se va uniendo y se va tomando ese vínculo que estaba hablando mi mamá. No, mira, es tan triste que si tú a los 12 años
expones a semejante cantidad de erotismo, de excitación. Es normal que cuando te casas entonces pasa lo que ha pasado, que la gente se divorcia porque el hombre prefiere tener masturbación en su cuarto viendo pornografía que tener intimidad sexual con la esposa. Eso ha pasado un montón de veces. Porque no encuentra placer con una persona. Ya no siente placer estando con otra persona. No siente excitación. O sea, esa es una realidad. Pero es que comenzó a los 10, comenzó a los 12 a exponerse continuamente a material de exposición que te dije, comienza con pornografía suave y terminas con pornografía dura. Porque sí, todos terminan viendo pornografía dura. Eso está comprobado. Comentario aquí que muchas veces la iglesia no está preparada para abordar estos temas, aconsejar y acompañar a quienes tienen la problemática, y que muchas veces la consejería es para esconder su propia problemática. Y lamentablemente sí, eso es una realidad que estamos viviendo, pero muchas veces se da una crítica para personas que no han recibido estas charlas, que no saben cómo lidiarlo. Entonces, por eso es que estamos abriendo esta posibilidad para educarnos primero nosotros, para poder educar a otros, porque aquí no se trata de juzgar al que no sabe. Y sí, muchas veces como iglesia cometemos muchos errores en temas que se nos salen de las manos, pero la idea es justamente esto, es buscar cómo nosotros podemos ir ahí adelante. Por eso vean que hemos estado tocando el tema de varias áreas, porque como se los dijimos desde el principio, esto no es solamente algo que usted ve, es algo que incluye todo al individuo, su parte espiritual que estamos viendo hoy, su parte emocional, su parte física, como hablamos del cerebro, del desarrollo con los demás, socioafectivo. Entonces, incluye muchas cosas. Y tristemente la iglesia no siempre está preparada, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a prepararnos. Y si aquí habemos 70 personas preparándonos, pues usted multiplique eso. Y en cada uno de sus países, tenemos aquí varios países conectados, entonces empecemos a multiplicar eso. Y no desde el punto de que ya sabemos todo, sino desde el punto que no queremos dejar que el enemigo siga robándonos terreno, más bien queremos ir ganando, y si tenemos que seguir con charlas como estas, y si tenemos que repetirlo, pues lo vamos a hacer. Y si ya yo quisiera invitar a muchas otras personas, ¿verdad? Para desde sus puntos de vista, pero ahí es donde vamos. La iglesia debe prepararse, porque no lo sabemos todo y el enemigo nos quiere ganar el terreno. Entonces, no desde el lado, yo sé que para algunos pastores o tal vez personas de la iglesia es complicado el tema. Sí, se complica porque hemos puesto ese tabú en cuanto a la sexualidad, pero las mismas normas que estamos hablando para los niños, hablar las cosas claras, hablarlo sin malicia, buscar realmente que el individuo se desarrolle integralmente. Todas esas áreas son las que nosotros también debemos buscar en la iglesia. Y muchas veces en estas charlas, cuando uno habla sobre algo a la niñez, la mayoría de veces vamos a ver que necesitamos ir a los adultos, que necesitamos trabajar con los padres. ¿Por qué? Porque nosotros no somos individuos aislados, vivimos en este entorno que Dios nos lo diseñó. Entonces, nosotros, si estamos siendo parte de ministerios de niños, ministerios de jóvenes, necesitamos tener ese vínculo con la iglesia en general, con nuestro pastor. Necesitamos formar un equipo que trabaje en parte de esta pureza sexual, ¿verdad? En buscar realmente que cada uno en nuestra congregación sea libre y pueda caminar en pureza, en santidad también en nuestra parte sexual. Entonces, realmente este tema es algo que pudiéramos estar todos, no solamente los servidores de niños, porque es un impacto que requiere a todos. Los niños están inmersos en este peligro porque los adultos no hemos hecho nada para detenerlo. Entonces nos incluye a todos, papás, maestros de escuela dominical, pastores, los tíos, los amigos, o sea, es una red de apoyo que podemos formar para ayudarles. Entonces, sigamos aquí. Yo no sé si Silvia se pudo volver a conectar. Silvia, ¿estás ahí? Sí, estoy sola, no puedo prender la cámara, no sé si está bien la señal, pero sí está.
Sí, no sé si quieres cerrar con algo, que ya estamos sobre tiempo. Agradecerte montones. Definitivamente hay un montón de comentarios allá en el chat sobre tu charla y de verdad que ha sido muy directa, muy efectiva y es algo que necesitábamos oír. No, muchas gracias por la oportunidad y nada, estamos para servir. Muchísimas gracias, de verdad que lo disfruté. Qué bueno, no, gracias por acompañarnos.